Era una tranquila tarde cuando el abuelo Mateo tropezó con una vieja foto familiar escondida en un cofre antiguo. La imagen, de tono sepia, capturaba un momento de décadas atrás, trayendo consigo una oleada de nostalgia. Pero al observarla más de cerca, algo escrito en la parte trasera de la fotografía llamó su atención, provocando que su corazón se acelerara de repente. Sus manos temblaban mientras se daba cuenta de que su familia le había ocultado un enorme secreto. Pero, ¿era demasiado tarde para descubrir la verdad ahora? Mateo sostenía una foto de sí mismo, su hermana y su abuelo, y no pudo evitar sonreír al mirarla. Sin embargo, entonces vio algo escrito en la parte de atrás, y le llevó un rato descifrar la escritura. Finalmente, lo comprendió, pero no tenía sentido para él. Tenía que ser un error, pensó al principio. Lo que decía en la parte trasera era, Valeria, Diego y Tomás. Valeria y Tomás eran su hermana y su abuelo. ¿Pero quién era Diego? Mateo pensó que tal vez sus ojos le estaban jugando una mala pasada y estaba leyendo mal. Pero al revisar nuevamente la parte trasera, no había duda. Al principio lo desestimó como un error tonto. Poco sabía él que esto lo llevaría a un descubrimiento que cambiaría su vida. Cuando Mateo comprendió la verdad sobre esa foto, sintió que su mundo estaba a punto de colapsar. ¿Cómo pudo su familia haberle mentido todos esos años? ¿Acaso alguna vez iban a contarle la verdad? Mateo sabía que si quería respuestas, necesitaba actuar, y no tenía tiempo que perder. ¿Pero qué descubrió Mateo? ¿Quién era el niño en la foto? ¿Qué había estado ocultando su familia? Mateo había estado limpiando en el ático cuando encontró esa foto, que inmediatamente le hizo sonreír. Decidió ponerla en exhibición en la sala de estar, y cuidadosamente la guardó en el bolsillo de su camisa mientras terminaba de guardar algunas cajas. Luego se sacudió el polvo de las rodillas y bajó con cuidado por las escaleras del ático. Hizo hervir agua para preparar té y luego encontró un marco vacío. «Este es perfecto», se dijo a sí mismo mientras regresaba a la cocina para colocar la foto dentro. Planeaba ponerlo justo al lado del televisor para poder mirarlo siempre que quisiera. La familia siempre había sido muy importante para él. Pero esa no era la única razón. Verás, Mateo extrañaba terriblemente a su hermana. Ella había fallecido unos años atrás. Era mucho mayor que él, y pensó que esta era una buena manera de recordarla. Estaba perdido en sus pensamientos cuando notó la escritura en la parte trasera de la foto, lo que lo devolvió a la realidad. Entrecerrando los ojos mientras descifraba la escritura, levantó una ceja. ¿Por qué dice Diego aquí? El primer pensamiento lógico de Mateo fue que quienquiera que hubiera guardado la foto y escrito los nombres en la parte trasera había cometido un error. Convenciéndose de eso, colocó la imagen en el marco sin darle más importancia. Pero a medida que pasaban los días, no podía evitar sentirse un poco extraño cada vez que miraba esa foto. No podía decir por qué, pero algo se sentía fuera de lugar. Un día, Mateo regresó al ático para examinar el cofre del cual había sacado la foto. Por lo que recordaba, el cofre había pertenecido a la abuela Isabel y había pasado de generación en generación, lo que explicaba cómo terminó en su ático. Tenía que admitir que nunca había revisado realmente su contenido antes, pero ahora algo lo impulsaba a hacerlo. Abrió el cofre y sacó una foto al azar. Esta mostraba a sus abuelos juntos, sonriendo a la cámara. Mateo continuó revisando el contenido, sintiéndose curioso por lo que podría encontrar allí. Mientras revisaba las fotografías, se topó con otra imagen de sí mismo, nuevamente con Diego escrito en la parte trasera. Frunció el ceño y la puso a un lado, planeando echarle otro vistazo más tarde. Una hora después, había encontrado muchas más fotos de sí mismo, todas con Diego escrito en la parte trasera en lugar de su propio nombre. Ni una sola mencionaba a Mateo.
Esto no podía ser una coincidencia. Se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo y estaba decidido a descubrir la verdad. Sin embargo, esto sería difícil ya que pocos de sus familiares aún vivían. Mateo se sentó a su mesa de la cocina. Las fotos estaban esparcidas frente a él. Marcó a su prima lejana Luz, esperando obtener algo de claridad. Hola, Luz, soy Mateo. ¿Conoces a alguien llamado Diego en nuestra familia?, preguntó. ¿Diego? No, no creo conocerlo, respondió ella, sonando perpleja. Cada llamada terminaba de la misma manera, dejando a Mateo más confundido. Las fotos no mienten, ¿verdad? Se preguntó si había sido Diego todo este tiempo. La frustración de Mateo crecía con cada llamada. Lo siento, Mateo. No tengo idea de quién es Diego, repetía primo tras primo. Sus esperanzas disminuyeron. Tiene que haber algo, murmuró, pasándose una mano por el cabello. La falta de respuestas lo carcomía. ¿Cómo es posible que un nombre no signifique nada para nadie en su familia? Caminó por la sala de estar, sintiéndose más perdido que nunca. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Mateo suspiró mientras colgaba el teléfono. Las oficinas gubernamentales no proporcionaron ayuda. No tenemos registros de ningún Diego que coincida con tus datos, había dicho el empleado. Su burocracia era un muro de ladrillos que no podía romper. ¿Y ahora qué?, pensó en voz alta, mirando la pila de papeles sobre su escritorio. La frustración se convirtió en desesperación. ¿Cómo podía alguien no dejar rastro alguno? El misterio se profundizaba con cada callejón sin salida. Mateo se sentó en su sillón favorito, mirando fijamente la foto enmarcada. ¿Es Diego real siquiera?, se cuestionó a sí mismo. La falta de progreso lo hizo considerar rendirse. Sin embargo, la necesidad de respuesta seguía atormentándolo. No podía dejar que este misterio quedara sin resolver. Debo seguir buscando, decidió, con su mente acelerada por las posibilidades. Se lo debía a sí mismo encontrar la verdad, sin importar lo escurridiza que pareciera. La mayoría de su familia ya no estaba, dejando a Mateo con pocas opciones para explorar. Sentía el peso del misterio presionándolo. ¿Quién puede ayudarme?, se preguntó, sintiéndose aislado. El reloj corría y sentía una urgencia creciente por descubrir la verdad. Miró el viejo cofre, pensando en su próximo movimiento. ¿Podría haber más pistas escondidas dentro? El tiempo se agotaba, pero no podía detenerse ahora. La desesperación llevó a Mateo a la puerta de su vecino. Rodrigo, un chico tecnológicamente experto de unos 30 años, lo saludó con una sonrisa. Hola, Rodrigo, necesito un favor, comenzó Mateo, explicando su dilema. Rodrigo escuchó atentamente. Estoy tratando de encontrar a alguien llamado Diego en mi familia. ¿Podrías ayudarme a buscar en línea? Rodrigo asintió, intrigado por el desafío. Claro, Mateo. Veamos qué podemos encontrar. Mientras tomaban humeantes tazas de café, Mateo desplegó la historia de Diego. Encontré esta foto con un nombre diferente, dijo, mostrándole la imagen a Rodrigo. Rodrigo la examinó pensativamente. Raro, ¿verdad?, continuó Mateo. Ninguno de mis parientes lo conoce. Rodrigo se recostó, considerando. Tendremos que usar todas las herramientas disponibles, dijo. Estoy seguro de que podemos encontrar algo. Mateo sintió un destello de esperanza. Rodrigo encendió su laptop, sus dedos volando sobre el teclado. Empecemos con las redes sociales, sugirió. La gente deja huellas digitales por todas partes. Mateo observó mientras Rodrigo navegaba por varias plataformas, escribiendo el nombre de Diego junto con otros detalles familiares. Tiene que haber algo, murmuró Rodrigo,
con los ojos escaneando la pantalla. Mateo sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. Esto podría ser el avance que necesitaba. La experiencia de Rodrigo era impresionante. Él filtraba sin esfuerzo innumerables perfiles, publicaciones y fotos. Vaya, eres realmente bueno en esto, dijo Mateo, asombrado. Gracias, respondió Rodrigo, enfocado en la tarea. Se detuvo de vez en cuando para mostrarle a Mateo posibles pistas, pero ninguna parecía encajar. No te preocupes, seguiremos intentándolo, aseguró Rodrigo. Mateo asintió, sintiendo cómo regresaba su determinación. Estamos en el camino correcto. Pasaron horas revisando redes sociales. Mira esto, dijo Rodrigo, abriendo una publicación antigua. ¿Podría ser él? Mateo se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo fuerte. Pero fue otro callejón sin salida. Encontraremos algo, dijo Rodrigo con confianza. Mateo apreció el optimismo de su vecino. A pesar de los contratiempos, la búsqueda encendió una nueva esperanza en él. Se sentía más cerca que nunca de descubrir la verdad sobre Diego. Pasaron horas mientras Mateo y Rodrigo revisaban varios sitios web. Cada pista prometedora terminaba en decepción. Nada, dijo Rodrigo, frotándose los ojos. Mateo suspiró, sintiendo una punzada de frustración. No podemos rendirnos, respondió, resuelto. Tomaron un descanso, dejando que el silencio llenara la habitación. A pesar de los contratiempos, su determinación se fortaleció. Seguiremos buscando, dijo Rodrigo. Mateo asintió, endureciendo una nueva resolución en su corazón. Intentemos un sitio de genealogía, sugirió Rodrigo, tecleando rápidamente. Podría tener registros más detallados. Mateo observó mientras Rodrigo navegaba por el sitio, ingresando nombres y fechas familiares. Esto podría ser un filón, dijo Mateo, sintiendo un destello de esperanza. Rodrigo sonrió. Exacto. Podría darnos una nueva dirección. Esperaron mientras el sitio procesaba su información, ambos conteniendo la respiración. Un nuevo capítulo de la búsqueda estaba comenzando. La búsqueda arrojó innumerables resultados. Hay tantos Diegos, dijo Mateo, abrumado. Rodrigo asintió. Necesitamos reducir esto. Construyamos primero tu árbol genealógico completo. Mateo estuvo de acuerdo, viendo la lógica. Comenzaron a ingresar a cada miembro de la familia que podían recordar, construyendo meticulosamente el árbol. Esto nos ayudará a identificar al Diego correcto, explicó Rodrigo. La tarea era desalentadora, pero era su mejor opción. Las horas se convirtieron en días mientras llenaban con esmero el árbol genealógico. Esto es agotador, admitió Mateo, escribiendo nombres y fechas. Valdrá la pena, lo animó Rodrigo. Esperaban que el sitio de genealogía proporcionara sugerencias automáticas o conexiones. Cada nombre agregado se sentía como una pequeña victoria. Vamos por buen camino, dijo Rodrigo, con los ojos fijos en la pantalla. Mateo asintió, sintiendo una mezcla de cansancio y determinación. Les tomó un tiempo, pero la memoria de Mateo le sirvió bien. Ahora recuerdo el segundo nombre del tío José, dijo, tecleándolo. Eso es genial, respondió Rodrigo, añadiéndolo al árbol. Pronto, ya tenían un árbol genealógico completo. Esto debería ayudarnos a encontrar al Diego correcto, dijo Rodrigo, sonando esperanzado. Mateo miró la pantalla, sintiendo una sensación de logro. Estaban listos para el siguiente paso. Mira esto, exclamó Rodrigo, con los ojos abiertos de emoción. El sitio web había vinculado un perfil llamado Diego al árbol genealógico de Mateo. El corazón de Mateo latía rápidamente mientras se inclinaba más cerca.
Este podría ser, dijo, con la voz temblorosa de esperanza. El nombre coincidía y estaba conectado a su familia. Por fin, una pista, susurró Mateo, sintiendo una oleada de anticipación. Ambos miraron la pantalla, esperanzados. Sin embargo, el perfil carecía de foto u otra información detallada. ¿Por qué hay tan poco aquí?, preguntó Mateo, con la frustración colándose. Rodrigo se encogió de hombros. A veces pasa. No todos comparten mucho en línea. Mateo sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Tenemos que averiguar más, insistió. La falta de detalles solo alimentó su resolución para buscar más pistas. No estaba listo para rendirse aún. Rodrigo intentó cada método que conocía para contactarse con Diego, pero encontró callejones sin salida cada vez. Nada, dijo, sacudiendo la cabeza. La esperanza de Mateo comenzó a desvanecerse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, sintiéndose derrotado. No hemos terminado todavía, respondió Rodrigo firmemente. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar una manera de contactar a Diego. Mateo se recostó, perdiendo confianza. La pista parecía estar enfriándose. Rodrigo decidió enviar un correo electrónico al sitio de genealogía para pedir ayuda. Explicaremos nuestra situación, le dijo a Mateo, escribiendo rápidamente. Quizás puedan darnos alguna información de contacto. Mateo asintió, aferrándose a esta última esperanza. Redactaron un correo detallado explicando el misterio y la necesidad de conectar con Diego. Espero que esto funcione, dijo Mateo, presionando enviar. Esperaron ansiosos, esperando un avance. La respuesta llegó rápidamente, pero no era lo que esperaban. No podemos compartir detalles de contacto debido a las políticas de privacidad, decía el correo. Mateo sintió una oleada de frustración. Esto es ridículo, exclamó. A pesar de sus súplicas, el trabajador del sitio permaneció firme. De vuelta a la casilla de salida, dijo Rodrigo, sacudiendo la cabeza. Mateo suspiró, sintiendo el peso de la decepción instalarse. La búsqueda parecía más difícil que nunca. Gracias por toda tu ayuda, Rodrigo, dijo Mateo, dándole una palmada en la espalda a su amigo. Además, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal y haz clic en esa campana de notificaciones para inspirarte con estas historias de la vida real todos los días. Ahora, volvamos a la historia. Rodrigo asintió. Lamento que no hayamos encontrado más, respondió. Mateo suspiró, sintiéndose desalentado, pero sabiendo que habían hecho todo lo posible. Quizás esto sea simplemente un callejón sin salida, admitió a regañadientes. Rodrigo le dio una sonrisa tranquilizadora. Nunca se sabe, Mateo. Algo podría aparecer más tarde. Mateo asintió, tratando de mantener la esperanza. A pesar de la decepción, Mateo decidió tomarse un descanso de la búsqueda. Se distanció del misterio, enfocándose en otros aspectos de su vida. Quizás Diego no es tan importante, se dijo a sí mismo, intentando creerlo. Pasaron los días y evitó el ático y las fotos, pero de vez en cuando la molesta pregunta sobre la identidad de Diego regresaba a sus pensamientos, negándose a ser completamente olvidada. A pesar de sus intentos por olvidarlo, el misterio de Diego permanecía en la mente de Mateo. Se encontró mirando fijamente la foto enmarcada, preguntándose, ¿quién eres, Diego?, reflexionaba. Incluso pequeñas cosas alrededor de la casa desencadenaban pensamientos sobre el secreto sin resolver. Las preguntas sin respuesta lo carcomían, dificultándole dejarlo ir completamente. El rompecabezas permanecía, instándolo silenciosamente a continuar la búsqueda de respuestas. Días después, hubo un golpe en la puerta de Mateo. Era Rodrigo, luciendo decidido. Mateo, he estado pensando, comenzó.
¿Por qué no contratamos a un investigador privado? Los ojos de Mateo se abrieron sorprendidos. Un investigador privado, repitió. Rodrigo asintió. Alguien con las habilidades y recursos para profundizar más. ¿Qué opinas? Mateo sintió que una chispa de emoción se reavivaba. Hagámoslo, acordó entusiasmado, listo para un nuevo enfoque. La emoción de Mateo creció mientras discutían la idea. Esta podría ser nuestra mejor oportunidad hasta ahora, dijo, sintiéndose esperanzado. Rodrigo asintió. Encontraremos a alguien con experiencia en misterios familiares. La perspectiva de finalmente encontrar respuestas llenó a Mateo de nueva energía. Gracias, Rodrigo, dijo, con gratitud evidente en su voz. Comenzaron a planificar los próximos pasos, seguros de que estaban un paso más cerca de descubrir la verdad sobre Diego. Mateo decidió contratar a Luz, una reconocida investigadora privada. Es conocida por resolver misterios familiares, dijo Rodrigo, entregándole a Mateo su información de contacto. Mateo la llamó de inmediato. Necesito tu ayuda con un secreto familiar, explicó. Luz escuchó atentamente. Tomaré el caso, dijo con confianza. Mateo sintió una oleada de esperanza. Gracias, Luz, respondió. Estaba listo para descubrir la verdad de una vez por todas. Luz se reunió con Mateo al día siguiente. Exploraré todos los registros y contactaré a cualquiera que pueda saber algo sobre Diego, le aseguró. Mateo se sintió reconfortado por su confianza. Esto significa mucho para mí, dijo, agradecido por su ayuda. Luz asintió. Llegaremos al fondo de esto, prometió. Mateo sintió un renovado sentido de determinación. La búsqueda de Diego estaba nuevamente en marcha. Mateo le entregó a Luz toda la información que había recopilado, incluyendo acceso a la cuenta del sitio de genealogía. Esto es todo lo que sé, dijo. Luz revisó los detalles meticulosamente. Esto será útil, comentó, anotando puntos clave. Mateo la observó mientras organizaba sus notas. Comenzaremos aquí y ampliaremos nuestra búsqueda, explicó. Mateo se sintió esperanzado al ver su enfoque metódico. Estaban haciendo progresos. Luz comenzó su búsqueda con determinación. Se sumergió en los registros, contactó posibles pistas y utilizó todos los recursos a su disposición. Mateo revisaba regularmente, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Alguna noticia?, preguntó un día. Estoy siguiendo algunas pistas prometedoras, respondió Luz. Su diligencia le dio a Mateo un renovado sentido de esperanza. Creía que estaban cerca de descubrir la identidad de Diego. Con Luz en el caso, Mateo se sintió más seguro. Es la mejor en esto, le aseguró Rodrigo. Mateo asintió, sintiéndose optimista. Cada actualización de Luz traía una sensación de anticipación. Nos estamos acercando, solía decir. Mateo confiaba en su experiencia. Sentía que estaban un paso más cerca de desentrañar el misterio de Diego. La espera era difícil, pero sabía que estaban en el camino correcto. Pasaron semanas con poco progreso hasta que un día Luz llamó a Mateo con noticias emocionantes. Mateo, encontré algo significativo, dijo, con la voz vibrando de emoción. El corazón de Mateo latía rápidamente. ¿Qué es?, preguntó ansioso. Necesito mostrártelo en persona, respondió Luz. Acordaron reunirse y Mateo no podía esperar para escuchar lo que ella había descubierto. La anticipación era casi insoportable. Luz le entregó un documento a Mateo cuando se encontraron. Es un certificado de nacimiento de Diego, explicó. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par mientras lo leía. Diego nació el mismo día y en el mismo hospital que Mateo. Esto no puede ser una coincidencia, dijo, sintiendo una mezcla de asombro y curiosidad.
Es más de lo que teníamos antes, respondió Luz. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. El descubrimiento sugería algo asombroso. Mateo tenía un hermano gemelo. ¿Por qué no sabía de él?, se preguntó Mateo en voz alta. Luz lucía pensativa. Puede haber muchas razones, dijo ella. La mente de Mateo se aceleró con preguntas. ¿Cómo se mantuvo esto en secreto? ¿Qué más no sabía sobre su familia? La revelación trajo más preguntas que respuestas, pero fue un avance crucial en su búsqueda. Mateo recordó la partida de su madre durante su infancia. Ella se fue cuando yo era joven, le dijo a Luz. ¿Podría estar relacionado con Diego? Luz asintió. Es posible. Necesitamos investigarlo. El recuerdo despertó viejas emociones, pero Mateo se sintió decidido a descubrir la verdad. La ausencia de su madre de repente parecía conectada a la verdad oculta sobre su gemelo. Las piezas comenzaban a encajar. El avance de Luz proporcionó una evidencia crucial, pero Mateo luchaba con las implicaciones. ¿Qué significa esto para mí?, preguntó, sintiéndose abrumado. Luz fue comprensiva. Es mucho para procesar, pero estamos más cerca de la verdad. Mateo asintió, pensativo. El descubrimiento de la existencia de Diego fue monumental, pero también trajo nuevos desafíos. ¿Cuáles serían los próximos pasos en su búsqueda? La investigación más profunda de Luz reveló un detalle crucial. Diego había sido adoptado por una familia en otro estado. Por eso no pudimos encontrar ningún registro, explicó Luz. Mateo quedó atónito. ¿Adoptado?, repitió. Sí, explica mucho, dijo Luz. Mateo sintió una mezcla de alivio y confusión. La adopción era una pieza importante del rompecabezas, pero también planteaba nuevas preguntas sobre la vida y el paradero de su gemelo. El proceso de adopción privada hizo difícil encontrar información. Estos registros a menudo están sellados, explicó Luz. Pero no me rindo. Mateo apreció su determinación. Gracias, Luz, dijo. El camino por delante parecía difícil, pero la resolución de Luz le dio esperanza. Sabían que sería complicado, pero estaban preparados para profundizar más y descubrir más detalles sobre la vida y la adopción de Diego. Mateo sintió una mezcla de emoción y aprensión. Podría tener un hermano gemelo, dijo, maravillándose ante la idea. Pero la incertidumbre lo carcomía. ¿Y si él no quiere ser encontrado?, se preguntó. Luz lo tranquilizó. Lo tomaremos paso a paso. Mateo asintió, todavía inseguro de cómo proceder. La posibilidad de encontrar a Diego lo llenó de esperanza y ansiedad. Luz continuó investigando, descubriendo más detalles sobre la adopción. He encontrado algunas pistas potenciales, le dijo a Mateo. Cada nueva pieza de información nos acercaba más. Estamos avanzando, dijo con confianza. Mateo se sintió animado por sus palabras. La búsqueda estaba lejos de terminar, pero cada descubrimiento alimentaba su determinación. Se estaban acercando a encontrar a Diego, y la esperanza de una reunión crecía más fuerte. El descubrimiento de la adopción de Diego añadió complejidad a su búsqueda, pero Mateo sentía que estaba más cerca de encontrar a su gemelo perdido hace mucho tiempo. Vamos por buen camino, le dijo a Rodrigo. Lo siento. Los giros y vueltas de la investigación habían sido desafiantes, pero la determinación de Mateo nunca flaqueó. Sabía que cada paso lo acercaba más a Diego, y estaba listo para lo que viniera después. Luz llamó a Mateo con un tono sombrío. He rastreado a la familia adoptiva de Diego, dijo. Mateo sintió una oleada de esperanza. Eso es genial, exclamó. Luz hizo una pausa. Ambos fallecieron, reveló. El corazón de Mateo se hundió. Oh, dijo en voz baja.
Esta revelación frustró sus esperanzas de contactar directamente a Diego a través de sus padres adoptivos. Era una nueva capa de desafío que no habían anticipado, pero Mateo permaneció decidido. La noticia de que los padres adoptivos de Diego habían fallecido dejó a Mateo sintiéndose derrotado. ¿Y ahora qué?, le preguntó a Luz, luchando por mantener la compostura. Complica las cosas, admitió Luz. El camino directo hacia Diego parecía cerrado, añadiendo otro obstáculo a su viaje. Mateo suspiró, sintiendo el peso de la situación sobre él. Tenemos que seguir intentándolo, dijo, negándose a perder completamente la esperanza. A pesar del contratiempo, Luz encontró una dirección y un número de teléfono antiguos de Diego. Esa podría ser nuestra pista, le dijo Luz a Mateo. Su ánimo mejoró ligeramente. ¿Crees que siga siendo válida?, preguntó él. Vale la pena intentarlo, respondió Luz. Mateo sintió un destello de esperanza. Esta posible pista podría finalmente conectarlo con su gemelo. Sabía que podía ser una posibilidad remota, pero era mejor que nada. Mateo se preparó emocionalmente para lo que venía. Necesito estar listo para cualquier cosa, pensó. El siguiente paso era hacer contacto y confirmar si este Diego era su hermano. Practicó lo que diría, con el corazón latiendo fuertemente ante la idea. Es ahora o nunca, se dijo a sí mismo, tomando respiraciones profundas. La anticipación y los nervios eran abrumadores, pero sabía que tenía que seguir adelante. Descubrir los viejos datos de contacto de Diego le dio a Mateo un renovado sentido de propósito. Estamos cerca, se dijo. Rodrigo y Luz lo apoyaron, ofreciéndole palabras de ánimo. Puedes hacerlo, dijo Rodrigo. Mateo asintió, sintiéndose más decidido que nunca. La búsqueda había sido larga y difícil, pero sentía que finalmente estaban al borde de un gran avance. Estaba listo para hacer la llamada y encontrar a su hermano. Con manos temblorosas, Mateo marcó el número de teléfono. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba el tono, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Por favor, contesta, susurró, aferrando el teléfono con fuerza. Cada tono parecía una eternidad. Tomó una profunda respiración, tratando de calmarse. La anticipación era abrumadora. Finalmente, hubo un clic al otro lado de la línea. Alguien había contestado. Un hombre respondió la llamada. Hola, dijo la voz. Mateo tragó saliva. Hola, me llamo Mateo. Estoy buscando a Diego. ¿Eres tú Diego?, preguntó, con la voz temblorosa. Hubo una pausa al otro lado. El corazón de Mateo latía rápidamente mientras esperaba una respuesta. Sí, soy Diego, respondió finalmente el hombre. Mateo sintió una oleada de alivio y anticipación. Estaba un paso más cerca. Hubo un momento de silencio antes de que Diego volviera a hablar. Siempre supe que fui adoptado, reveló. Mateo contuvo el aliento. Creo que podríamos estar relacionados, dijo Mateo con cautela. La voz de Diego era tranquila. Siempre me he preguntado sobre mi familia biológica, admitió. Mateo sintió una avalancha de emociones. La conexión era real, y ambos lo sabían. La larga búsqueda finalmente estaba dando frutos. Diego explicó el divorcio de sus padres. Cada uno se llevó a un hijo, dijo. Nunca supe que tenía un hermano gemelo. Mateo escuchó, atónito. Yo tampoco tenía idea, respondió. La revelación fue abrumadora. Nos separaron al nacer, continuó Diego. Es increíble pensar que nos hemos encontrado. Mateo sintió una mezcla de tristeza y alegría. Se habían perdido tanto, pero ahora tenían la oportunidad de reconectarse. La revelación abrumó tanto a Mateo como a Diego. No puedo creerlo, dijo Mateo,
con la voz temblorosa. Yo tampoco, respondió Diego. Hablaron sobre sus vidas, maravillándose por las similitudes y diferencias. Era el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. Tenemos mucho que ponernos al día, dijo Mateo. Diego estuvo de acuerdo. La conexión entre ellos fue inmediata, marcando el inicio de su viaje como hermanos reunidos. Mateo y Diego acordaron encontrarse, sus voces llenas de anticipación y emoción. No puedo esperar para verte, dijo Mateo. Yo tampoco, respondió Diego, con su emoción evidente. Acomodaron un día y lugar, ansiosos por reconectarse después de años separados. A medida que se acercaba el día, ambos hombres sintieron una mezcla de nervios y alegría. El momento que habían estado esperando finalmente había llegado, y estaban listos para abrazarlo. Su primer encuentro fue una emotiva reunión. Mateo, llamó Diego, reconociendo a su hermano al instante. Se abrazaron, aferrándose con fuerza. Eres realmente tú, dijo Mateo, con lágrimas en los ojos. Se sentaron, compartiendo historias y recuerdos, uniéndose en sus vidas separadas. Siempre me pregunté sobre ti, confesó Diego. Mateo asintió, sintiendo lo mismo. La conexión entre ellos era innegable, y ambos sintieron una abrumadora sensación de pertenencia. Mateo sintió una sensación de completitud por primera vez en años. He estado buscando respuestas toda mi vida, le dijo a Diego. Y ahora las he encontrado. Diego sonrió, sintiendo la misma gratitud. Es como si una pieza perdida finalmente hubiera sido encontrada, dijo. Ambos se dieron cuenta de cuán importante era este momento. Mateo estaba agradecido por haber descubierto el secreto familiar y por tener la oportunidad de comenzar algo nuevo con su hermano. Los hermanos descubrieron similitudes y diferencias mientras hablaban. Ambos amamos el senderismo, notó Diego, sorprendido. Y tenemos la misma risa, añadió Mateo con una risita. Se maravillaron por sus similitudes y apreciaron sus experiencias únicas. Nos hemos perdido tanto, dijo Mateo. Pero tenemos tiempo para recuperarlo. Construir un vínculo que les había faltado durante toda su vida era ahora su objetivo compartido. Reencontrarse con Diego le trajo una inmensa alegría a Mateo. Estoy tan feliz de que nos hayamos encontrado, dijo, sintiendo como el peso de los años se levantaba de sus hombros. Diego asintió. Yo también, hermano. Ambos sabían que resolver el misterio y encontrar a su hermano gemelo era más que solo el fin de una búsqueda. Era el comienzo de un nuevo capítulo lleno de amor, comprensión y la promesa de un futuro compartido.